Hola a todas. Muy buenas noches. Hoy, como cada jueves que nos reunimos, es un verdadero gusto. Es un gozo poder compartir todas juntas este tiempo de oración y de meditación en la palabra. Y esta noche quiero que hablemos un poco acerca de lo que las dificultades no pueden hacer en nosotras. Quiero que hablemos un poco acerca de cómo a pesar de todas las cosas que pasan afuera, alrededor de nosotras, en nuestra casa, en el trabajo, todas esas malas circunstancias, todas esas dificultades, sí pueden desanimarnos, pueden por un momento doblegarnos, pero hay cosas que esas dificultades no pueden hacer en nosotras y es de eso de lo que vamos a hablar esta noche. Así que vamos a orar. Vamos a poner este tiempo en las manos del Señor, suplicándole que sea Él el que nos bendiga. Te doy gracias, Señor, una vez más por este día. Te doy gracias por la oportunidad de estar aquí todas juntas, reunidas en un mismo sentir, con el mismo deseo, Señor, de escuchar un poco más de ti, un poco más de tu palabra, de esas cosas que tú tienes para nosotras. Te doy gracias especialmente, Señor, por cada una de las que están aquí conectadas. Te suplico que nos hables al corazón, que nos hables a nuestro entendimiento. Y así, Padre amado, como algunas que ahora se conectan por primera vez, Señor, te suplico que las traigas siempre. Te damos las gracias por cada una, Señor, y que seas tú, Señor, hablándonos en esta noche. Llénanos en esta noche, en este tiempo de gozo en tu presencia. Úsame, Señor, usa mis labios, todo lo que has puesto en mi corazón, Señor, y en mis pensamientos, que sea siempre para la gloria y la honra de tu nombre. Y en el nombre y por los méritos de Cristo Jesús, oramos. Amén. Bueno, como les decía, hoy vamos a hablar un poco acerca de lo que las dificultades no pueden hacer en nosotras. Estamos viviendo tiempos difíciles, uno mira alrededor y no es un secreto. Hay dificultades en todas partes. Pero antes quiero contarles algo. Estoy leyendo un libro. Es un libro que me ha gustado mucho. Saben que hay libros que yo leo uno o dos capítulos y si no me gusta lo dejo. Pero este libro me ha gustado bastante. No lo he terminado porque es un libro de biografías. Y seguramente ustedes han escuchado que se dice que la historia en sí es una gran biografía. Este es un libro de biografías de cristianos que, entre comillas, cambiaron al mundo. Es una lista grande que comprende nombres desde los días de que el Señor Jesús anduvo por la tierra hasta la caída del muro de Berlín. Y seguramente han quedado muchos hombres y mujeres fuera de esta lista, pero me ha cautivado bastante. Es una lista extensa. Está llena de teólogos, de músicos, de pastores, de misioneros, de gobernantes, entre otros. Y lo interesante para mí es que, aunque ellos en ese momento no sabían que con sus conocimientos, con sus dones o con sus cosas, sus talentos, iban a cambiar el rumbo de la historia, el rumbo de la iglesia, como pensando con la reforma de Martín Lutero, por darles un ejemplo, ellos simplemente dieron pasos firmes de fe en el momento que se requirió que lo hicieran. En ese entonces, con eso fue suficiente para que cambiaran un poco de la historia. Y leyendo este libro, me he dado cuenta que uno de los factores comunes entre estas personas, muy común por cierto, es que muchos estuvieron en prisión, fueron encarcelados por predicar el Evangelio, por defender la palabra de Dios. Fueron encarcelados porque no aceptaron que las autoridades, los gobiernos de ese momento, les prohibieran la libertad de culto. Entonces, fueron encarcelados. Por ejemplo, me imagino que usted quizá conoce a John Bunyan.
Este fue un hombre, uno de estos muy conocidos. Él fue encarcelado, estuvo preso por 12 años por negarse a dejar de predicar el Evangelio. Él podría haber sido libertado solamente si renunciaba a predicar, pero él se negó y no aceptó y estuvo preso la primera vez por 12 años, hasta que llegó el indulto de parte del gobierno y lo dejó salir. Pero durante este tiempo él escribió parte de la obra que publicaría años más adelante, que se convirtió en la segunda obra más leída entre los cristianos. Yo creo que usted ya sabe de qué obra estoy hablando. Es el progreso del peregrino. Entonces, ¿por qué les cuento esto? Porque en aquel momento probablemente él solamente decidió permanecer firme y eso fue suficiente para que el Señor lo usara a escribir un libro como este que muchos hemos leído y disfrutado. Para mí, sabe, es interesante pensar que desde el inicio de los tiempos, el enemigo de Dios y de su palabra ha tratado de silenciar la verdad de alguna manera. Ha tratado de silenciar la proclamación del Evangelio, el anuncio de las buenas nuevas de salvación. Pero también desde el inicio de los tiempos, Dios usa todas estas cosas para bien. Lo hemos visto en repetidas veces. Dios ha ayudado y ha sostenido a su pueblo aún en los momentos que podrían parecer los más difíciles. Y en esos momentos que parecen no tener salida, la historia se vuelve a repetir y Dios sostiene a su pueblo. ¿Sabe? Hay otra cosa en la que yo pensaba. Todas sabemos que es un hecho que el ser humano busca siempre estar bien. Como humanos buscamos siempre la felicidad. Quisiéramos tener siempre esas temporadas de bienestar y alegría, ¿verdad? Como cuando en el día de Navidad que encontramos el regalo que habíamos estado esperando por quién sabe cuánto tiempo. O como cuando nos sorprenden en nuestro cumpleaños con las cosas que nos gustan, con detalles y cariño de todos los que están a nuestro alrededor. O quizá para algunas la felicidad podría ser esas vacaciones de ensueño, en lugares paradisíacos, disfrutar en familia. Pero si la felicidad depende de nuestras circunstancias, entonces, ¿qué pasa cuando los regalos se envejecen? ¿Qué pasa cuando los seres queridos se mueren? ¿Qué pasa cuando la salud se deteriora? ¿Qué pasa cuando nos falta el trabajo, el dinero, cuando la fiesta se termina? ¿Qué pasa si nuestra felicidad depende de estas cosas? ¿Qué pasa cuando se acaban? En esta noche quiero que abramos nuestra Biblia en el libro de Filipenses y a través de la escritura de un pasaje que es muy conocido, vamos a ver que aunque el enemigo quiere detenernos, quiere encerrarnos, quiere ponernos cadenas y hacernos sufrir, si nosotras nos aferramos a Dios, a su palabra, a lo que Él ha puesto en nosotras, tendremos la victoria sin importar qué. Y en contraste de estar buscando la felicidad, nos vamos a encontrar a nosotras mismas llenas de gozo en todo tiempo, llenas de gozo sin importar las circunstancias. Así que vamos a leer unos versículos del capítulo 1 de Filipenses. Pero antes déjeme decirle dos cosas. Uno, que le recomiendo que lea todo el libro de Filipenses. Es un libro muy corto, son solo 4 capítulos y puede leerlo en un día hasta varias veces. Y dos, por si no lo sabe, quiero que sepa esto. Pablo escribió este libro desde la cárcel. Estando él preso desde la cárcel, él escribió Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Los expertos bíblicos dicen que esta obra de la carta de los Filipenses
habla sobre la experiencia cristiana en el nivel en el cual todos los creyentes deberíamos de vivir. Aunque sabemos, ¿verdad?, que no todos estamos en ese nivel y que muchos nos encontramos hasta muy lejos de vivir así, pero que este es el nivel de vida espiritual que Dios desea para todos nosotros. Piensa en eso. También se dice que Filipenses es la carta que se considera como la carta del gozo de Pablo. El concepto de gozo o de regocijarse en este libro relativamente corto se encuentra al menos 16 veces. Tome nota, este libro que se considera acerca del gozo de Pablo, paradójicamente también habla mucho acerca del sufrir, pero habla del gozo en el sufrimiento, del gozo en el servicio, del gozo en la fe, del gozo en el dar. Antes de leer, acuérdese, Pablo estaba preso. Estaba preso por hacer lo correcto, por predicar el Evangelio. Acuérdese que esta se considera la carta del gozo de Pablo y que los estudiosos piensan que esta es la manera como todos nosotros los cristianos deberíamos de vivir. Ahora, con eso en mente, vamos a leer Filipenses 1, los versículos del 1 al 11, por favor. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Amén. Gracias, Nancy. Bueno, como les decía, Pablo escribe esta carta estando preso, ¿verdad? Y como les decía también desde el inicio, el encierro, las dificultades, las enfermedades, la persecución, los problemas familiares, pueden hacer muchas cosas negativas en nuestra vida, si se lo permitimos. Pero también, sin importar lo que sea que estemos pasando, hay cosas que nadie nos puede quitar. Incluso esas dificultades no pueden lograr en nosotras, al menos que nosotras se lo permitamos. Y una de esas cosas que yo veo aquí en el ejemplo de Pablo es que él, a pesar de todas las cosas, él usó sus circunstancias para hablar. Él usó su pluma. Él escribió. Él buscó la manera de llegar a los demás, de escribir, de transmitir lo que el Señor estaba poniendo en su corazón. Yo pienso que, así como Pablo, nosotras podemos usar la pluma, ¿verdad? Podemos mandar mensajes. Podemos dejarles saber a las personas que les amamos, a aquellas que están pendientes de nosotros, o quizás no, pero que nosotros estamos pendientes de ellos. Podemos agradecerles, podemos hablar de las cosas que Dios está haciendo en nosotros, podemos recordar las cosas que Dios ha hecho en todo el tiempo y seguir con la expectativa de lo que Él va a hacer
de lo que va a seguir haciendo en nosotros y por nosotras. Déjenme les cuento una cosa. Hace como 3 días yo recibí una carta, así de papel en un sobre todo escrito a mano. Hasta la tengo aquí porque quería enseñárselas en esta noche. Esta carta me llamó la atención desde que la vi. Está dirigida a mi esposo y a mí. Está escrita a mano. Y cuando yo la abro y la empiezo a leer, desde el inicio la persona que me escribe me da su nombre, su dirección y su correo electrónico. Es una mujer y me dice después de presentarse que ella entiende que hay muchas dificultades en este tiempo, que hay muchas personas que están sufriendo de desempleo, de pérdida de seres queridos. Dice que ella está tratando de alcanzar a los vecinos a través de la escritura. Dice, yo quiero darles a la gente la herramienta de cómo lidiar con el estrés. Ella sigue escribiendo y dice, el consejo de Dios para nosotros es la única manera de cómo nosotros podemos lidiar con el estrés a través de la palabra de Dios. Y dice más cosas, pero les comento esto porque primero me impactó, porque era algo que yo había puesto, escrito para la enseñanza, la meditación de esta noche. Y segundo, porque me di cuenta que nosotros sí podemos escribir, podemos alcanzar a la gente, podemos usar los diferentes medios para transmitir el mensaje de la palabra de Dios, no el nuestro, el mensaje de salvación, de esperanza para todos los demás. Y segundo, saben que esta carta también me confrontó. Me confrontó porque a veces una piensa que está haciendo lo suficiente, ¿verdad? O que ya está haciendo bastante. Incluso el Señor Jesús nos dice que somos siervos inútiles si solo hacemos lo que se nos pide. Entonces pensemos, meditemos, porque siempre podemos ir un poco más allá. Siempre podemos hacer un poquito más para alcanzar a las personas y para transmitir el mensaje que Dios quiere que transmitamos. Y el ejemplo del apóstol Pablo es una muestra de esto. Él no se calló, él habló, él escribió, mandó las instrucciones, mandó cartas, les decía qué hacer de acuerdo a lo que el Señor Jesús les había instruido. A pesar de estar preso, a pesar de la distancia, a pesar de las dificultades. Y es igual con nosotras. Nadie nos puede callar. A pesar de lo que estemos viviendo, nadie puede callar nuestro testimonio. Nadie puede encerrarnos o cerrarnos la boca. Podemos hablar las maravillas que Dios está haciendo con nosotros. No tenemos que meternos con nadie más. Tenemos que hablar de las maravillas que Dios hace en nosotras. Eso es nuestro testimonio y eso es suficiente para que podamos animarnos a hablar de lo que Dios hace, cómo Él nos sostiene. Y si piensas que la estás pasando tan mal que no hay nada bueno que puedas decir, que compartir o que testificar, mira 2 veces. Mira tu situación 2 veces. Examínala a la luz de la palabra. Examínala a la luz del Señor, en los brazos del Señor, y te darás cuenta que sí hay cosas por las cuales puedes hablar aún en esos momentos tan difíciles que crees que estás pasando. Esa es una de las cosas. Otra de las cosas que yo veo aquí en el ejemplo del apóstol Pablo es que sin importar las circunstancias, sin importar lo que nosotras estemos pasando, nosotras podemos orar. Orar por nosotras, sí, pero también orar por los demás. Ahí en el encierro, en la enfermedad, en la soledad física, porque en verdad el Señor Jesús está siempre con nosotros. Ahí en la angustia, volcar nuestro corazón delante del Señor, sabiendo que Él nos escucha,
Además, saben que cuando nosotras intercedemos por los demás, nos ayuda a no centrarnos en nosotras mismas, nos ayuda a no pensar tanto en nosotras en todo el tiempo, a olvidar por un momento lo que sea que estemos pasando, a empatizar por los demás. Versículo 9, Pablo dice, y esto pido en oración. Él estaba necesitando quizás más que cualquiera que oraran por él, pero él estaba orando por los demás. A pesar de sus circunstancias, estaba orando y dice que lo hacía con gozo. Oraba por la comunión entre los hermanos, oraba para que Dios les perfeccionara, oraba con gozo, oraba para que la obra de Cristo se perfeccionara en cada uno, para que el amor abundara entre ellos, que crecieran en el conocimiento. Oraba para que fueran sinceros, irreprensibles, llenos de frutos de justicia, dice el último versículo. Siempre, siempre, siempre hay situaciones que debemos de estar trayendo delante de Dios para que Él nos ayude a orar por nosotros, sí, pero por los demás. Él nos dijo que fuéramos a Él en todo tiempo. No desaprovechemos la oportunidad que Dios nos dio. Él nos dijo, vengan en todo tiempo, con oración, con ruego. Tenemos que mantener nuestra comunión con Dios y una de las maneras es a través de la oración. Así que no importa la dificultad, podemos hablar, podemos dar nuestro testimonio, podemos decir las cosas que Dios está haciendo, podemos decir incluso las cosas que Dios hizo y que esa es nuestra esperanza que tenemos en Él, pero podemos orar sin importar dónde estemos. Nada nos impide que oremos por nosotros, por los demás. Tomemos el ejemplo del apóstol Pablo y no nos callemos y oremos en todo tiempo a pesar de las dificultades. Vamos a leer otra porción del capítulo 1 de Filipenses. Ahora vamos a leer los versículos 12 y 13 y luego los versículos del 19 al 26. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros, para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Amén. Gracias. Bueno, no sé si se dieron cuenta cuál es el otro punto del cual vamos a hablar a continuación. Pero nosotros vemos en este ejemplo de Pablo que a pesar de las circunstancias, nuestro propósito, ese propósito con el que Dios nos creó, no se termina. A pesar de las dificultades, de la enfermedad, del encierro, de lo que sea que estemos pasando, ese propósito con el que Dios nos creó, ese ministerio que nos puso en las manos cuando nos dio los dones, porque a todos nos ha dado dones, eso no se termina. Por el contrario, se perfecciona. En medio de las dificultades, en medio de las cosas que estemos viviendo,
En medio de lo que sea que estemos pasando, nuestros dones se perfeccionan. ¿Sabe? Nuestros dones no se acaban. No importa lo que estemos viviendo, nuestros dones no se terminan. Y es nuestra responsabilidad no darle la espalda a nuestros talentos, a esas cosas que Dios ha puesto en nuestras manos. Un día vamos a darle cuenta a Dios de todas las cosas que Él nos dio. Y no por tener las dificultades, los dones se terminan, ¿verdad? No, no se terminan. Tampoco nuestra responsabilidad es menor por tener problemas. Es posible que quizá con toda la situación física o nuestras habilidades pueden aminorar, pero eso no nos exime de la responsabilidad, del privilegio que Dios nos da de ayudar a otros a seguir con la obra, de pasarles nuestro testimonio como ejemplo, de hablarles de nuestra experiencia, de las cosas que Dios ha hecho. Una de las cosas que a mí más me impacta en cuanto a esto, que yo lo he visto en la teoría y en la práctica, lo he vivido, de cómo el Señor hace las alianzas entre las mujeres, de las mayores a las menores, cómo aprendemos todas entre nosotras, cómo el Señor nos ayuda a las que ya vivieron algunas cosas y nos aconsejan a las más jóvenes. Y siempre hay unas que están más jóvenes que nosotras. Así que siempre tenemos a alguien a quien pasarle un legado. Siempre tenemos a alguien en quien apoyarnos, no importan las circunstancias. Siempre podemos influir a alguien, sobre todo en esos momentos difíciles. No se imagina cómo cuando alguien a usted la mira pasar con fe, agarrada del Señor, una situación difícil. No imagina el impacto que ese testimonio de vida tiene en alguien cuando nosotros vemos a las personas que amamos mucho, que están pasando situaciones difíciles, que les vemos firmes en la obra, seguir y seguir aconsejando, haciendo cosas para el ministerio, para impactar nuestras vidas. Queremos ser así. Entonces, no importa las dificultades, que no importe lo que estemos viviendo, los dones que Dios ha puesto en nuestras manos, es nuestra responsabilidad cuidarlos, es nuestra responsabilidad multiplicarlos y es nuestro privilegio trabajar para el Señor, porque sea que solamente estemos intercediendo en oración en un rinconcito en nuestra habitación donde nadie más sabe, solo el Señor lo escucha. Puede que sea a través de conferencias, de medios masivos de comunicación. No importa lo que hagan, no importa lo que hagamos. El don que el Señor ha puesto en nuestras manos, esos talentos, hay que multiplicarlos. Así que sea siempre para la gloria de su nombre. Eso nadie nos lo puede quitar. No importa. Acuérdese, en este ejemplo de a Pablo que acabamos de tener, él habló estando preso. Él estaba enfermo porque acuérdense que él mismo dijo que tenía un aguijón en la carne y él seguía orando, seguía usando sus dones, cumpliendo con el propósito que Dios le había dado. Él dice que quiero que sepan que todo esto que me está pasando ha servido para beneficio del Evangelio. Y sabemos que gracias a Pablo, que estaba preso por predicar la palabra de Dios, él llevó esa misma palabra al pretorio. Probablemente cada carcelero que estaba cuidándolo se iba de ahí evangelizado, porque él seguía dando la palabra a través de las cartas, a través de sus escritos, mandaba los consejos, daba palabras de ánimo. Y más adelante, en el mismo capítulo, Pablo les sigue dando instrucciones de cómo deben de comportarse. Les dice dignos del Evangelio. Les dice que no se intimiden por los que se oponen, porque saben,
También en el versículo 29 les dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Imagínense lo que Dios nos dice en ese versículo, porque por naturaleza nosotros no consideramos el sufrimiento como un privilegio. No, no lo hacemos. Pero Pablo está diciendo que a ustedes, a nosotros, se nos ha concedido que padezcamos por Cristo. Cuando sufrimos por representar con fidelidad a Cristo, nuestro mensaje, nuestro ejemplo nos afecta no solamente a nosotros porque nos ayuda a crecer en nuestra fe, sino que también afecta a todos los que tenemos a nuestro alrededor, a nuestra gente. Y lo más interesante, saben que el sufrimiento trae otros beneficios adicionales. Uno de ellos es que nos desvía nuestros ojos de las cosas terrenales, desvía nuestra mirada de la comodidad de la tierra. ¿Se acuerda que el Señor nos dijo que busquemos primeramente su reino y su justicia y todas las demás cosas van a ser añadidas? O en Colosenses cuando Él nos dijo, así, si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. O como nos dice Hebreos, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza. Ahí está la clave. Confiemos en Él. Así como Él lo hizo, soportemos. Vamos a estar con Él. A ver, piense. Si usted piensa en ese día que ha sido el día más feliz de su vida, haga memoria y piense en ese día que fue el más feliz, el más alegre de su vida. Yo le aseguro que ese día no se compara con el gozo venidero, el gozo de saber y de estar con el Señor. Nada se compara con eso. Por eso las dificultades nos ayudan a que nos desarraiguemos de la tierra y pensemos en el cielo. ¿Sabe? Otra de las cosas que hacen las dificultades es que separan a los creyentes verdaderos de los creyentes falsos. La palabra de Dios nos enseña que todas las cosas cooperan para bien para los que somos llamados conforme a su propósito. Entonces, ahí vemos que las cosas nos van a ayudar para bien si somos de los creyentes verdaderos. O como leemos en Santiago cuando dice, bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Entonces vemos que en las dificultades hay unos que perseveran y hay otros que no. Y a través de las dificultades podemos ver si estamos arraigados en la tierra o arraigados en el cielo, en los principios del cielo, de la palabra de Dios. Otra de las cosas que las dificultades o el sufrimiento hace es que fortalece nuestra fe. De Pedro, versículos 6 y 7 dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diferentes pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. O Romanos 5, en los versículos 3 y 4, cuando dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba
esperanza. Entonces las pruebas, las dificultades, nos ayuda a que nos afirmemos en nuestra fe. El Señor saca lo mejor de nosotros a través de las pruebas. Y como les decía antes, otra de las cosas que las dificultades hacen es que sirven de ejemplo para los que nos miran. Segunda de Corintios nos enseña que somos cartas leídas. Mostrar lo que Dios ha puesto en nosotros ayuda a los demás, ayuda a los que nos siguen, a los que nos miran. Esa es una manera de bendición, de bendecir a los demás y nos bendice a nosotros. Todo esto sale del sufrimiento, sale de la prueba. Así que el sufrimiento, entre comillas, es un mal necesario. Así que aunque se oiga raro, aunque se escuche difícil, permitamos que aquello que el mundo llama sufrimiento construya en nosotras el carácter, que no nos desanimemos, ya sea en la soledad, en la enfermedad, en el aislamiento, en lo que sea que estemos pasando. Eso puede ser un instrumento para nuestro beneficio si solo creemos a Dios. Sabe que ya casi para terminar esta carta a los filipenses, Pablo les dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Verdad que parece extraño que alguien que está preso, que está privado de su libertad, le diga a los demás que se regocijen? Pero es que como yo lo veo, una de las lecciones más grandes que nos da el apóstol Pablo es que nuestras circunstancias externas no van a reflejar nuestro gozo interior. Estaba lleno de gozo porque sabía que sucediera lo que sucediera, Cristo estaba con él. Él nos insta a regocijarnos, lo dice muchas veces, porque probablemente es necesario que lo escuchemos muchas veces. Es muy fácil desalentarse frente a las circunstancias que no son placenteras o tomar hechos sin importancias como si fueran el final de todo. Si no estamos disfrutando del gozo últimamente, quizás sea porque estamos mirando la vida desde una perspectiva incorrecta. Tenemos que mirar nuestra vida de la perspectiva correcta para disfrutar del gozo, del supremo gozo que viene cuando Cristo habita en nuestros corazones. Cristo está cerca y en su segunda venida lo disfrutaremos en toda su plenitud. El que ya habita en nosotros a través de su Espíritu, ese día va a cumplir su máximo propósito. Vamos a estar con Él. Para terminar, oiga, no quiero que cuando usted se vaya esta noche a su cama o cuando le pregunten el día de mañana qué hablaron ayer en la reunión, diga que hablaron del sufrimiento. Ya hemos hablado bastante, ¿verdad? En todas estas semanas, cuando estudiamos el libro de Job. Pero hay una frase muy conocida del escritor británico C.S. Lewis que dice: Dios nos susurra en nuestros placeres, nos habla en nuestra conciencia, pero nos grita en nuestros dolores. Es un megáfono para despertar a un mundo sordo. Esa es mi intención, que reconozcamos que Dios nos habla en todo tiempo y en el momento de las pruebas es cuando se hace más fuerte su voz. Él nos está hablando cada vez más y más fuerte. No nos hagamos sordas, no nos hagamos de oídos sordos, porque Él nos está hablando.
quiero dejarlas con esta escritura. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 20 dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres no con cosa corruptible como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Amén. Esta sola escritura nos debería de dar la paz que necesitamos, esa paz que necesitamos en todo momento. Tenemos un Padre Celestial que conoce, que tiene el control de nuestras vidas en sus manos, desde antes de la fundación del mundo. No importa lo que pueda llegar a nuestra vida, confiemos en Dios. Él tiene un plan perfecto para cada una de nosotras. Él está al tanto de todas nuestras cosas, de todas nuestras situaciones, en nuestra vida. Así que en esta noche, si hay algo que nos está quitando el gozo, si no estamos viviendo con el gozo que deberíamos, examinemos nuestra situación y probablemente estemos viviendo nuestra vida o nuestras circunstancias de la perspectiva incorrecta. Vamos a orar, vamos a ponernos en las manos de Dios. Y si hay alguien que no sabe cómo hacer, que no sabe cómo descansar en el Señor, que no sabe cómo depositar sus cargas, sus angustias, sus dificultades en el Señor, que por favor se acerque a alguna de nosotras, a alguien del Ministerio Life o a alguien que te compartió esta invitación a esta reunión. Les aseguro que cualquiera de nosotras, con mucho gusto, con mucho amor, les vamos a ayudar, les vamos a guiar a ese encuentro con nuestro Salvador. Oremos. Amado Señor, yo te doy gracias una vez más porque sabemos que tú estás con nosotros, porque tu palabra nos enseña que en este mundo que está lleno de aflicción, pero tú prometiste que estarás con nosotros hasta el final y que tú venciste al mundo. Confiamos en ti, que tú nos darás la paz que necesitamos, Señor, y que en todo tiempo y en todo momento eres tú el único que puedes sostenernos. Te agradecemos por tu palabra de esta noche, por tus promesas, por la confianza que tenemos en ti. Tú eres el único Señor. Tú conoces todas las cosas. Puedes llegar a lo más profundo del corazón de cada una y hacer la convicción de descansar en ti. Pongo a cada una de mis hermanas en tus manos. Señor, te suplico tu bendición para con ellas. Y asimismo, Señor, te pido que cada vez que la aflicción, la angustia llegue a nuestra mente, que podamos, Señor, volcarnos a ti y descansar en ti, reconociendo que tú nos sostienes en tus manos, que tú tienes el control. Gracias, Señor, por esta noche. Gracias por todo lo que has hecho. Te pedimos todo, Señor, en este momento, en el nombre que es por sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.